Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Refugiados en su Presencia. Sean toditos bienvenidos, ¿verdad? Este martes, donde le venimos a dar palabra de parte del Señor, donde vamos a gozarnos en esta hora. Así que sigan compartiendo, nos pueden encontrar en YouTube, Creyéndole a Dios Oficial TV, y en Facebook, Iglesia Creyéndole a Dios de Humacao Inc. Así que dale like, comparte. Saludamos a todos los que se van conectando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches a todos. Para los que no conocen, mi nombre es Raúl Figueroa Díaz. Nos congregamos en la iglesia Creyéndole a Dios de Humacao, junto a mi esposa Yaceira Morales. Así que es un privilegio, ¿verdad?, de poder estar con ustedes compartiendo, ¿verdad?, lo que será una palabra de parte del Señor, ya así una palabra, ¿verdad?, que puso en nuestros corazones, ¿verdad?, para llevarla a cada hermano, a cada persona que nos están viendo en esta noche, porque hay necesidad en los hogares, ya sea hay necesidad en cada familia, en cada persona. Así que si usted está viendo este programa, ¿verdad?, usted está viendo este video, comparta, dele me gusta, compártaselo a un amigo, a un familiar que necesite escuchar palabra de Dios, porque en estos tiempos, ¿verdad?, necesitamos, ¿verdad?, acercarnos a la presencia de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, aumentar nuestra fe, aumentar, ¿verdad?, de que el único que nos puede sacar de las situaciones, de la crisis, ¿verdad?, de la que atravesamos día a día es nuestro Señor Jesucristo. Ya así, Amén. a veces buscamos las soluciones en las calles, buscamos la solución en un amigo, un familiar, y no hay solución, ya así, no hay mejoría. Pues déjame decirte que hoy es una buena noche de acercarte al Señor, de buscar la manera, ¿verdad?, de reconocer en dónde tú estás fallando, en dónde, ¿verdad?, tú necesitas, ¿verdad?, buscar de la presencia de Dios para que Dios pueda poner su mano, ¿verdad?, y hacer buenas cosas, ya así, porque nosotros estamos aquí porque Dios nos restauró. Nosotros estamos aquí llevándote palabras porque nosotros vimos la mano de Dios en nuestras vidas, cómo nos transformó, cómo cambió nuestros pensamientos, y de verdad, ya sí, es una experiencia bien bonita que usted debe de experimentar. Quizás usted nos escucha, ¿verdad? No es lo mismo yo contártelo a que tú lo experimentes, ¿verdad? Tú necesitas experimentar la mano de Dios, tú necesitas experimentar el poder de Dios, ya sí. Así mismo es, Raúl. Así que, como dice Raúl, hoy es una buena, excelente noche para que se den la oportunidad de escuchar esta palabra que nosotros ¿verdad?, le vamos a traer de parte del Señor, y que se den la oportunidad de que Dios entre en sus vidas, de darle la oportunidad de que Él pueda hacer lo que ha hecho con nosotros, lo que ha hecho con otras familias, con otros matrimonios. Así que dale like, comparte para que esto pueda llegar a otras personas. Así que seguimos saludando a todos los que se van conectando. Sigan compartiendo. También queremos dejarles saber, ¿verdad, Raúl?, que el próximo viernes tenemos nuestro culto evangelístico. Va a Así es. ser en la urbanización Los Rosales este próximo viernes 21 de junio a las 7 de la noche. Allí nos vamos a estar gozando, ¿verdad?, con alabanzas, prédicas. También tenemos dos testimonios muy poderosos, ¿verdad? Así Amén. que nada, están toditos invitados. Es en la urbanización Los Rosales. Los que no sepan llegar se pueden comunicar con nosotros al 787-404-6391. 787-404-6391. Están todos cordialmente invitados. Vénganse con nosotros a gozar. Va a ser una noche de bendición. Así que no se lo pierdan. Así mismo es, así que si usted de esta área, ¿verdad?, de Humacao, en la urbanización Los Rosales, cerca de Mabú, ahí vamos a estar este viernes, ¿verdad?, llevando adoración, llevando palabra, ya sí, porque hay que cambiar la atmósfera, ya sí. Hay que, ¿verdad?, llevarle palabra al pueblo, hay que llevarle adoración para que la atmósfera, ¿verdad?, sea rota, ¿verdad?, del plan del enemigo. Así que estaremos en esta área, ¿verdad?, este viernes, así que date cita. Si conoce a alguien que necesita, ¿verdad?, escuchar palabra de Dios, si necesita, ¿verdad?, oración, si necesita, ¿verdad?, que nosotros oremos por las personas, allí vamos a estar. Así que van a ser bienvenidos, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, es un placer y un gozo, ¿verdad?, de que cada hermano visite la iglesia, de que cada hermano, ¿verdad?, se acerque a Dios, porque Dios es el único, ¿verdad?, que puede transformar tu vida, ya así. Así que de esa cita, seguimos saludando a todos los que se están conectando en esta hora, ¿verdad? Es un placer y un privilegio que usted, ¿verdad?, esté con nosotros, separando este espacio, ¿verdad?, que quizás usted podría, de verdad, haciendo otra cosa, quizás usted puede escucharnos, vernos a través de su casa, si está limpiando, si está recogiendo, pero no deje de escuchar la palabra de Dios, no deje de conectarse, no deje de compartirlo, porque sé que Dios va a hacer algo en esta noche, ya sí. Así mismo es, Raúl. Así que nada, saludamos a Marisabel,
Saludamos a Yexi, a Xiomara, a Kelvin. Gracias por conectarse con nosotros. Dios De les verdad que bendiga. nos sentimos bien contentos por eso. Dios les bendiga, Dios les guarde y que esta palabra sea de bendición para ustedes y para cada uno de los que se va conectando. Así que si no sigue la página de Facebook Iglesia Creyéndole a Dios de Humacao, puede darle me gusta, seguirnos ahí. También nosotros tenemos nuestra página Ministerio Refugiado en Su Presencia. Todos los martes estaremos aquí a las 8 trayéndote palabra de parte del Señor, ¿verdad? Refrigerio para cada uno de sus vidas. Así que no se dé, ¿verdad? No, ¿cómo se dice ya? Si no se dé, ¿verdad? Por vencido, quizá usted piensa, ¿verdad? Que no hay una solución para su vida. Quizá usted, ¿verdad? Siente las manos bajas ya, se está rindiendo. Pero déjame decirte que no se rinda. Si conoce a un familiar, un hermano, un amigo que usted cree que se está rindiendo, no es momento de rendirse. Es momento de seguir mirando, ¿verdad? Hacia el frente. Es momento de seguir caminando. Porque la palabra que nosotros traemos para hoy ya es una palabra para que transforme tu corazón, para que transforme tu mente, tu pensamiento, ¿verdad? Porque hay veces ya sí que pensamos, ¿verdad? Que Dios no va a hacer nada con personas que quizás, ¿verdad? O han cometido pecado o quizás, ¿verdad? Están en otros pensamientos. Pero es bueno dejarte saber que Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Dios reconoce, ¿verdad? El corazón cuando una persona, ¿verdad? Reconoce al Señor. Reconoce, ¿verdad? Quién tiene el poder y la autoridad. Jesús no lo deja solo. Jesús lo transforma. Jesús, ¿verdad? Le da la mano. Así que hoy es una buena noche, ¿verdad? Para que tú cambies tus pensamientos, cambies la manera de pensar, de vivir, de caminar. Hoy es una buena noche de empezar de nuevo, de dejar todo atrás y empezar de ahora en adelante. Yo voy a empezar a caminar diferente, ya sí. Hoy es una buena noche para tú cambiar, ¿verdad? En la condición en la que tú te encuentras. Quizá hay personas, ¿verdad? Que se dan por vencidos. Quizá hay personas, ¿verdad? Que no tienen la solución. Quizá ya no encuentran una salida, ya sí. Pero Dios, hay una solución en Dios. Hay una solución en nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Así mismo es, Raúl. Y como hemos hablado en semanas anteriores, aunque ustedes vean que están pasando por una prueba bien fuerte, por una crisis bien fuerte, confíen en el Señor, oren sin cesar, porque Dios tiene un plan perfecto para sus vidas y queda de ustedes ser obedientes al Señor. Sean obedientes, oren y yo les garantizo que Dios va a hacer algo en sus vidas, en las vidas de sus familiares. No importa la situación, la crisis, el problema, sea familiar, sea de enfermedad, sea en finanzas. Si es una situación cual sea, yo estoy segura de que Dios puede hacer algo. Si es en sus finanzas, conozco un Dios proveedor. Así mismo. Si es en una enfermedad, yo conozco un Dios sanador. Así que sea cual sea tu situación, el panorama puede cambiar. Lo que pasa es que depende de nosotros, ¿verdad, Raúl? Depende mucho de nosotros el que nosotros tengamos esa intimidad con el Señor. Yo creo que lo primero es, Raúl, ponernos en las manos del Señor, intimar con el Señor, orar sin cesar, ser obedientes a la voz del Señor. Después que nosotros tengamos ese tiempo de oración y de intimidad con Dios, Dios se encarga de dirigirnos. Dios se encarga de dirigirnos, Dios se encarga de poner cada cosa en su lugar. Sí, muchas veces tenemos que esperar, toca esperar, pero esperar vale la pena, porque el plan del Señor es perfecto. La voluntad del Señor, como he dicho en otras ocasiones, es buena, agradable y perfecta, y esperar vale la pena. Y yo puedo dar fe de eso. Así es, Yassi. Lo que pasa es que con nosotros los humanos, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que agarramos, ¿verdad? Lo dañamos. Entonces, ¿verdad? El plan de Dios es diferente al de nosotros. El plan de Dios es un plan perfecto, es un plan que no va a fallar. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Queremos caminar bajo nuestra propia voluntad, lo que hacemos es que nos aceleramos, quizás nos tropezamos en el camino, tropezamos. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo a nuestra propia manera. Y Dios tiene un plan diferente y una manera de trabajar que nunca nosotros vamos a entender. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que agarrarnos de la mano de Dios, confiar en su palabra, atesorarla y caminar sobre ella, y así. Por eso que, ¿verdad?, lo que nosotros traemos de parte de Dios es una palabra, ¿verdad?, que yo sé que va a tocar cada corazón de cada oyente, de cada vida que nos esté viendo. Así que comparte este video para que otros sean de bendición, para que otros puedan escuchar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para ustedes en esta noche. Así que
quizá, ¿verdad? Usted ahora mismo tiene un WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook, comparta, dele me gusta, comparta, grábelo si lo tiene que grabar y envíeselo a alguien que necesite escuchar palabra de Dios. Así mismo es, Raúl. Y Marisabel nos comenta por aquí que se goza con este espacio y Amén. qué bueno, Marisabel, eso llena mi corazón, pero de mucha alegría, de verdad que ese es nuestro propósito y ese es nuestro objetivo como creyentes, que lo hacemos como siempre lo hemos dicho, con demasiado de amor. Esto es algo que Dios depositó en nuestro corazón y que nuestros pastores nos apoyaron y que Dios lo permitió. Así que este es nuestro objetivo y me gozo y me pongo bien contenta porque sé que como Marisabel hay otros hermanos que igual que Jexy que se está conectando con nosotros todos los martes. Así que nos sentimos agradecidos. Gracias por sacar este espacio y compartirlo con nosotros. De verdad que lo valoramos y significa mucho para nosotros, de verdad que sí. Así que nada, Raúl, yo creo que es un buen momento para compartir nuestro anuncio del campamento imparable para poder comenzar con la palabra que Dios nos dio para esta noche. Y el campamento imparable es el próximo 5, 6 y 7 de julio. En este campamento vamos a tener adoración, ministerio, tenemos predicadores y si quieren participar y estar con nosotros se pueden comunicar al 787-983-7556. 787-983-7556. Dese la oportunidad, no se van a arrepentir, van a tener una experiencia hermosa, no con nosotros, sino con el Señor. Así que están todos cordialmente invitados y aquí los dejamos con el videito para que puedan ver lo que vamos a tener ese fin de semana que va a ser de gloria. Amén. Que llegó un momento en tu vida tal vez que te rompiste. Llegó un momento en tu vida tal vez que dijiste ya no puedo más. Pero qué bueno, te tengo una noticia. Lo hiciste en las manos correctas. Lo hiciste en las manos del alfarero. Y el alfarero construye lo que fue destruido. Buenas noches. Así que ahí vimos, ¿verdad? El campamento imparable
que será el 5, 6 y 7 de julio. Así que puede ser, ¿verdad?, parte de esta bendición. Se puede comunicar, ¿verdad?, al 787-983-7556. 787-983-7556. No se pierda esta bendición. Así que puede llegar en esos días, ¿verdad? 5, 6 y 7 de julio, ya sí. Así que vamos a la palabra de verdad que Dios depositó en nuestro corazón en esta noche. Así que busque su Biblia. Si no tiene Biblia, ¿verdad?, busque la aplicación. Y si no tiene, ¿verdad?, aplicación, no tiene Biblia, pues escúchenos, ¿verdad?, atentamente, ¿verdad?, lo que Dios tiene para usted en esta noche. Comparte este video y abra su corazón en esta, ¿verdad?, en esta noche. Deje que Dios, ¿verdad?, toque su corazón. Deje que Dios tome el control completamente. Usted, ¿verdad?, puede, ¿verdad?, dejarse llevar por, ¿verdad?, por la palabra. Usted, ¿verdad?, puede abrirse, no cerrarse a la palabra y meditar, ¿verdad?, en lo que Dios quiere decirte en esta noche. Así que vamos a la palabra en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Vamos a estar, ¿verdad?, leyendo estos versículos. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Poderoso es el Señor. Como tema le pusimos: tu fe tiene que ir en aumento. Hoy es una buena noche, ¿verdad?, para que tu fe vaya en aumento. ¿Por qué en aumento? Muchas personas, ¿verdad?, creen en el Señor, pero la fe no se puede quedar en un solo obstáculo, ya sí. La fe no se puede quedar, ¿verdad?, en una situación, ¿verdad?, como stand-by, como uno dice. No se puede quedar en una sola condición. La fe tiene que ir en aumento. Aquí vemos, ¿verdad?, este centurión, ¿verdad?, que se acercó a Jesús, fue a donde Jesús para que sanara, para que hiciera algo por su siervo, ya sí. Aquí vemos, ¿verdad?, que el centurión tenía que haber escuchado de Jesús, tuvo que haber, ¿verdad?, visto las cosas que estaba haciendo Jesús, que no eran, ¿verdad?, no eran normales, eran cosas, ¿verdad?, que quizás él sentía en su corazón que Jesús venía de parte del Señor, que Jesús no era cualquier hombre, que Jesús era una persona, ¿verdad?, que Dios lo estaba usando, que era el Hijo de Dios. Este centurión, ¿verdad?, tenía la fe bastante grande, una fe que el mismo Jesús se maravilló, ya sí. Así mismo es, Raúl. Y el centurión es un oficial romano, Así mismo. que es una persona de autoridad. De autoridad. Entonces me llama la atención porque el centurión reconoció que Jesús podía hacerlo. Así mismo es. Vemos, ¿verdad?, que el centurión, ya sí, teniendo la autoridad, ¿verdad?, era un jefe de alto rango. Era un jefe, ¿verdad?, que tenía, ¿verdad?, posesiones, tenía de todo, ¿verdad? Era un jefe de un mandato de liderazgo de 100 soldados. Y vemos, ¿verdad?, cómo este hombre, siendo gentil, ya sí, porque no era judío, él era gentil, cómo, ¿verdad?, la fe de él se acerca a Jesús, reconociendo que Jesús podía sanar a este hombre. Reconociendo, ¿verdad?, que Dios podía hacer algo por su siervo. Reconociendo, ¿verdad?, que Jesús
tenía el poder y la autoridad de hacer lo que quisiera, ya sí. Entonces lo que me llama la atención de esta historia es que no era para él, que era para otra persona, ¿verdad? Era para su siervo. Vemos el amor, ¿verdad?, que él sentía por ese siervo. Pues muchas personas piensan que el siervo, ¿verdad?, es un criado, ¿verdad?, que él tenía en su hogar, ¿verdad?, que quizás, ¿verdad?, era el mayor, ¿cómo se dice? El que tiene los quehaceres de la casa, ¿verdad?, hace las cosas. Pero él sentía, parece, un amor profundo por él. Entonces, cuando vamos a la Biblia, dice ya así en Colosenses 4:1, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el centurión, ¿verdad?, sentía ese amor por su siervo. Y él reconoció que la única persona, ¿verdad?, que lo podía sacar de la condición en la que se encontraba ya así, era Jesús. Dice que estaba gravemente, ¿verdad?, atormentado y estaba paralítico y postrado ya así. Parece que me imagino, ¿verdad?, que en aquellos tiempos el centurión buscó ayuda en enfermeros, buscó ayuda, ¿verdad?, para sanar a este criado ya así, pero no pasaba nada. Y él como único, ¿verdad?, escuchó de Jesús, quizás lo vio sanando, quizás, ¿verdad?, vio las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo para aquel tiempo y fue a donde él ya sí. Aquí vemos la fe grandísima, ¿verdad?, que tenía el centurión. Más adelante dice que cuando Jesús lo escucha, ¿verdad?, que él quería que le rogaba para que sanara a su criado, el Señor le dice, yo iré y lo sanaré ya así. Así mismo es, Raúl. Y ahí dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Poderoso. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces ahí podemos ver cómo primeramente el centurión no se siente digno de que él entre a su casa, siendo él una persona de autoridad. Así mismo ¿Sabes? Que en todo caso él ve a Jesús acá arriba y se ve él acá abajo. Exactamente. Él está reconociendo que Jesús tiene poder y que aunque él es un hombre de autoridad, Jesús tiene el poder. Entonces me llama la atención que pues primeramente él no se siente digno y segundo de que reconoce de que Jesús lo puede sanar y no entrando a donde él vive, Poderoso. sino lo está haciendo en la distancia. Amén. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Podemos hablar de nosotros. Nosotros no vemos a Dios. Así es. Pero nosotros tenemos que tener la certeza y la confianza de que Dios puede hacer lo que tenga que hacer. Amén. Que la petición que nosotros tenemos en nuestro corazón, que la preocupación que nosotros tenemos en nuestro corazón, que por lo que estemos pasando, nosotros tenemos que tener fe de que Dios lo puede hacer. Aunque nosotros no lo vemos, no vemos a Dios, nosotros tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Entonces ahí es donde yo me voy a esa palabra y como que cuando la leo como que me impacta, porque muchas veces en mi caso yo he tenido muchas veces poca fe. Entonces veo como el centurión, siendo un hombre de autoridad, Jesús diciéndole que puede ir a la casa, él dice que no. Y dice que no. Porque él está seguro de que Jesús lo puede hacer aún en la distancia, que Jesús no tiene que entrar allá para entonces poder hacerlo. Así mismo es. Y así es que nosotros tenemos que hacer, tenemos que definitivamente ser como el centurión, tener esa confianza, esa fe de que Dios puede hacerlo, de que Dios nos puede sanar, de que Dios nos puede libertar, de que Dios puede restaurar lo que sea. Así mismo vemos ya así que como tú dijiste, él era un hombre de autoridad, pero él reconoció que Jesús tenía la autoridad y el poder, para hacerlo. Que no era digno, ¿verdad?, de que él fuera a su casa, quizás por cómo era, quizás cómo él trataba a la persona, porque no sabemos, ¿verdad?, realmente cómo era el centurión, porque no habla exactamente de su vida. Pero quizás estos romanos eran personas estrictas, eran personas, ¿verdad?, que cogían su rol en serio, como es, ¿verdad? Entonces quizás problemas que hizo él, quizás cómo trataba a las personas ya así. Vemos que él dice que no es digno de que él vaya a su casa. Se estaba haciendo poco, ¿verdad?, bajo, se estaba haciendo bajo y poniendo a Jesús con un nivel más alto, reconociendo, ¿verdad?, el poder y la autoridad que él sabía a dónde se estaba yendo, él sabe a dónde él fue. Entonces lo que llama la atención ya sí es que Jesús se ofreció de ir a la casa y sanarlo.
Pero él le dice que no es digno, ¿verdad?, que él vaya a la casa, que solamente que diga la palabra, que su siervo sanará. Aquí vemos esta fe tan grande y poderosa, ¿verdad?, que tenía el centurión, que nosotros debemos aplicarlo en nuestras vidas en estos momentos. Hay veces, ¿verdad?, que nosotros decimos, creemos en Dios, nosotros decimos, pues yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro, pero realmente tenemos la fe que tenía el centurión en aquel momento. Realmente, si usted está pasando quizás por una necesidad, si usted está pasando, ¿verdad?, por una crisis, pues lo común ya sí es que pues nosotros vayamos, ¿verdad?, y oremos por la persona, que es lo común, ¿verdad?, y así. Pero que tú le digas a fulano y le digas, no vayas a mi casa, ora desde lejos, que yo sé que esa palabra va a llegar y va a hacer algo en mi vida. Amén. Ahí es donde está la fe, ahí es donde nosotros activamos, ¿verdad?, y creemos en la palabra, porque nosotros tenemos que creer. Una cosa es ya si creer, ¿verdad?, escuchar la palabra, creerla y vivirla ya sí. Entonces cuando nosotros vivimos y creemos en la palabra, ahí es donde la fe nosotros aumenta. Ahí es donde la fe, ¿verdad?, se manifiesta en cuestión de que humanamente ya si no podemos, ¿verdad?, por nuestra propia fuerza, ¿verdad?, humanamente quizás vamos a tener poca fe, quizás vamos a dudar. Y ahí es donde voy a ir ahora. El mínimo detalle ya sí que quizás personas dicen, yo tengo fe, pero quizás cuando ve una sanidad, cuando ve una persona que lo levantan, que el poder de Dios descendió sobre la persona, que transformó, que cambió, siempre crea una duda. Y ahí donde está el problema. No podemos dudar. No podemos dudar del poder de Dios. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que creer en su palabra. Y vemos que el centurión, ¿verdad?, viendo los milagros, porque quizás veía los milagros de Jesús, ahí donde estaban en Capernaum. Quizás él escuchó, vio, porque para tener esa fe tan grande ya así, un romano, un gentil, que el mismo Jesús le dice a sus discípulos, no he visto tanta fe en Israel. Eso es así. Que es el pueblo escogido por Dios. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que un gentil tiene más fe que el mismo pueblo de Israel, que los mismos judíos, que son los que, ¿verdad?, conocen las leyes, ¿verdad?, y quizás tienen una cercanía con Dios. Así que hoy es una buena noche, ¿verdad?, que tú no te menosprecies. Quizás tú no eres una persona cristiana, quizás tú no eres una persona que conoce la Biblia, que quizás tú no eres una persona, ¿verdad?, que no vas a la iglesia, que no le sirve al Señor, pero hoy es una buena noche de tú reconocer el Dios que restaura ya así. Así mismo es, Raúl. Y algo bien importante es que la fe no está limitada. La fe no es para nosotros los creyentes, la fe es para todos. Así que si vemos, ¿verdad?, situaciones fuertes en nuestras vidas y vemos que como decimos, todo está patas arriba, pues van a decir, ya sí, Raúl, están hablando de la fe, pero yo veo que todo está mal, que todo va de mal en peor. Pero ahí es donde debemos aumentar nuestra fe. ¿Y cómo vamos a aumentar nuestra fe, Raúl? Como hablamos hace 1 o 2 martes atrás, Biblia, ayuno y oración. Irnos a las escrituras. Dios nos habla por medio de las escrituras. Lean la Biblia. Amén. Leer la Biblia. Ayuno. A medida que sea, hacer ayuno. Y oración. Oración es la clave. El tú orar intimar con el Señor te va a dirigir, el Señor te va a dar ese aumento Amén. de fe que nosotros necesitamos. Ya así dice el versículo 9, porque también yo soy hombre de bajo autoridad. Él era un hombre que quizá cuando daba, como dice la Biblia, ve y va. Cuando él daba una orden, ¿verdad?, los criados, las personas, ¿verdad?, que estaban bajo su mando, respondían a esa palabra. Entonces él reconociendo el poder de Dios, él reconociendo, ¿verdad?, con quién él estaba hablando, él dice, este hombre puede con una sola palabra cambiar mi vida. Este hombre con tan solo una palabra puede sanar. Este hombre con tan solo una palabra puede levantar a un paralítico. Este hombre con una palabra ya sí puede transformar. Él vio el poder, él sabía que Jesús era enviado por Dios, porque esas señales solamente las puede hacer Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que este hombre, ¿verdad?, confiada y la fe tan grande que él tenía para ver que ya sí, Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Por eso que cuando Jesús da la palabra, ya está hecho.
Porque Dios fue que nos creó, Dios está en todos lados, Dios conoce tu condición, Dios conoce todo, pero Él necesita que tú actives tu fe. Amén. Él solamente quiere que tú camines bajo la palabra de Él, porque esta palabra fue inspirada por Dios. Esta palabra fue hecha para enseñarnos a vivir conforme a su voluntad. Esta palabra es para ya enseñarnos. Esta palabra es para corregirnos. Esta palabra es para ya para hacernos, ¿verdad? Saber en dónde estamos fallando y cómo debemos de caminar. Entonces no debemos de agarrar la palabra de Dios cuando nos conviene, ya sí. Tenemos que coger la palabra de Dios y reconocer en dónde estamos fallando, en dónde necesitamos, ¿verdad?, cambiar, en dónde necesitamos empezar a caminar. Pues cuando la palabra llega a tu vida, que a lo mejor tú sientes que te están, ya sí, la palabra de Dios te confronta. Cuando tú estás haciendo algo indebido, cuando tú estás haciendo algo, ¿verdad?, que no está en la voluntad de Dios, te confronta ya así. Y tú piensas, pero me están tirando. Pero ¿por qué? No, es que la palabra de Dios te va a confrontar porque la palabra de Dios te tiene que enseñar. La palabra de Dios te quiere corregir. Lo que tú estás haciendo mal te va a encaminar por donde Él quiere que tú camines, conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos que ya si el centurión fue humilde a rogarle al Señor, una humildad reconociendo quién era reconociendo quién era Jesús. Entonces vemos en San Mateo, ya si en Mateo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos a este hombre de alto rango, de alta autoridad, que era el centurión, se humilló y reconoció a Jesús. Porque era un hombre de alto rango. Y para aquellos tiempos, ¿verdad?, veían a Jesús como una persona más, como un profeta más. Muchos no creían. Y muchos no creían en Él. Pero vemos que este hombre fue a donde Él y fue humillado delante de Él, porque Él reconoció el poder y la autoridad de Jesús ya así. Así mismo es, Raúl. Él reconocía que Dios era capaz y que Dios podía sanar a su siervo. Y Raúl, también hablando, ¿verdad?, de humillaos, en Santiago 4:10, vemos la palabra donde dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. De verdad que a mí me toca mucho esto porque, como hemos dicho desde un principio, aunque el centurión tenía quizás este poder, entre comillas, él reconoció que Jesús podía hacer algo que él no podía hacer. Entonces, Raúl, también vemos como Jesús como que dentro de identifica que el centurión está reconociendo que él lo puede hacer. Amén. Y de verdad que para mí es bien impactante, ¿verdad? Porque nos podemos identificar nosotros en cuanto a nuestra vida, en cuanto a este tema de aumentar nuestra fe, de que esta palabra nos debe servir a nosotros como tal, para nosotros poder aumentar nuestra fe, aunque nosotros no veamos nada. Así mismo ella, sí. Y nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en buscar una solución, ya sí. Y quizás muchas de las personas, ¿verdad?, buscan una solución en diferentes cosas, ya sí, buscan ayuda, y no está mal buscar ayuda, ya sí, pero la única solución es nuestro Señor Jesucristo, ya sí. La única solución, ¿verdad? Aquí vemos que el centurión fue a la única solución. Él fue directo a donde Jesús. Él fue directo a la persona indicada. ¿Dónde tú estás yendo cuando te sientes agobiado? ¿Dónde tú estás yendo, ¿verdad?, cuando te sientes triste? ¿A dónde tú estás yendo cuando no hay nadie que te escuche? ¿A dónde tú estás yendo cuando la gente te menosprecia? ¿A dónde tú estás yendo cuando, ¿verdad?, la gente te rechaza? ¿A dónde tú estás yendo cuando la gente dice tú no vas a poder, de ahí tú no sales? Ahí es donde tú te tienes que buscar la solución, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es la única solución, ¿verdad?, de tú acercarte, humillarte delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Yo me siento de esta manera. Yo me siento así. Yo necesito que tú hagas algo por mí, ya sí. Nosotros tenemos que reconocer el poder de Dios. Nosotros estamos aquí porque Dios hizo algo en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí, cada hermano de la iglesia, ¿verdad?, ¿verdad?, que ha conocido el poder de Dios, que ha experimentado, ¿verdad?, la transformación de Dios. No hay una manera de explicártelo. Tú tienes que experimentar, ¿verdad?, eso.
es algo inexplicable, es algo que cae de momento, que cambia tu pensar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma, ¿verdad?, de ver las cosas. Es una transformación. Por eso que cuando la mano de Dios llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, ya, ¿verdad?, quita todo aquello que no te conviene. Te hace una persona nueva, ya sí. ¿Por qué? Porque la santidad no se puede unir con el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando el poder de Dios desciende a tu vida, tú eres transformado. Entonces, tú tienes que creer cuando la Biblia dice que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida, tú tienes que creer en esa palabra. Tú tienes que creer que el único camino es nuestro Señor. Que la única verdad que te pueden decir es la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra solución. Nuestra solución está en las manos de Dios, ya sí. Así mismo es, Raúl. Por eso hablas de la transformación y nos vamos a lo que hemos hablado en otras ocasiones, que muchas veces nos preocupamos cómo voy a llegar a la iglesia si estoy en pecado, cómo voy a llegar a la iglesia si estoy en crisis, cómo voy a llegar a la iglesia si tengo tal situación, cómo voy a llegar a la iglesia si estoy pecando, si estoy adulterando, si estoy fornicando, si estoy lo que sea. Hay que llegar como estemos, porque si nosotros venimos aquí con un corazón dispuesto y humillado al Señor, Dios se va a encargar de cambiarlo todo, pero Amén. queda de nosotros llegar con un corazón dispuesto y humillado para que Dios entonces transforme, porque lo hemos visto, Raúl, lo hemos visto aquí con diferentes hermanos, pero es porque ellos han llegado con un corazón humilde al Señor, amén, reconociendo que Dios puede hacer el cambio, que Dios puede cambiar su vida, que Dios puede restaurarlo todo. Así mismo es. Entonces, en la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrido en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú tienes que poner tus ojos, ¿verdad?, puestos en Jesús. Es la única manera, ¿verdad?, que tú puedes, ¿verdad?, recibir algo, ya así. Nosotros, ¿verdad?, quizás muchas personas están orando por un milagro, están orando, ¿verdad?, por sanidad, están orando por restauración de la familia, restauración de los matrimonios, orando por sus hijos, por los jóvenes, ya así. Pero nosotros quizás en algo, ¿verdad?, nosotros tenemos que darle al Señor. La oración y el ayuno es clave para poder acercarnos al Señor, ya así. Y también la otra cosa es que nosotros tenemos que vivir esta palabra. Si tú no vives la palabra, no hay manera, ¿verdad?, de que Dios camine contigo. Amén. Porque Dios dice que su palabra, ¿verdad? La Biblia dice ya así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la Biblia también dice que no tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Tenemos que, ¿verdad?, vivir la palabra, tenemos que caminar sobre la palabra para que haga, ¿verdad?, para que haya una transformación, para que Dios, ¿verdad?, haga algo en tu vida. Entonces, más adelante en el versículo Hechos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otra solución. Ya si yo quiero dar, ¿verdad?, un testimonio aquí, ¿verdad?, de una sanidad que yo tuve hace unos meses atrás. Muchos años atrás, yo tengo una condición en la espalda baja. Tengo 2 discos herniados y faltaba, ¿verdad? Últimamente no me podía parar de la cama. Últimamente, ¿verdad?, no podía caminar. Últimamente, ¿verdad?, me llegaba de momento porque me pinchaba los nervios, ¿verdad? Los discos me pinchaban los nervios. Y ya sí, había veces, ¿verdad?, y tú estás aquí de testigo de que yo no podía levantarme de la cama. Yo no podía ponerme ni un pantalón, no me podía doblar a ponerme unos tenis porque el dolor era imposible. Cojeaba y me tenía que estar, ¿verdad?, sentado o acostado, no mucho rato ni acostado ni mucho rato sentado. Pero una vez que yo no pude ir a trabajar porque me levanté que no podía caminar, me quedé en mi casa y estaba solo. Pues pegué a orar, pegué a leer la Biblia y me acuerdo que yo estaba leyendo la historia de Naamán, ¿verdad? La historia de Naamán yo la estaba leyendo, pero cuando yo termino de leer la historia de Naamán, pues yo me voy a mi cuarto. Cuando me voy a mi cuarto, pues me arrodillo y me pongo a orar. Y cuando yo le estoy orando al Señor, yo le dije, Señor, yo conozco, ¿verdad? Yo reconozco el poder y la autoridad que tú tienes.
tú me puedes quitar a mí este dolor que yo no aguanto. Era un dolor, ¿verdad, hermano? Que yo no lo aguantaba, un dolor insoportable que me daba, que no podía ni levantar la pierna ni mover el cuello porque me pinchaba el nervio. Entonces yo me acuerdo que yo en mi cuarto orándole al Señor, yo reconocí, yo sabía que Dios podía, tenía el poder y la autoridad de sanarme. Yo sabía que Él podía desde a la distancia de hacer algo conmigo. Pero yo le dije una de estas palabras y le dije, Señor, si está en tu voluntad sanarme, sáname. Y así, mientras yo oraba, pues yo escuché una voz interna que me dijo, busca aceite. Pues cuando yo escucho esa voz interna, pues yo voy y busco aceite, voy a mi cartera, que yo tengo aceite en mi cartera. Cuando entro, ¿verdad?, y abro la cartera, meto la mano para buscar el aceite, yo tengo 2 frascos, uno grande y uno pequeñito. Pero cuando yo cojo el frasco grande, ¿verdad?, viene a mi espíritu una voz y me dice, vas a coger el pequeño. Pero yo me quedé, en un momento yo me quedé como que en shock, como uno dice, me quedé, pero ¿qué hago? Ya yo había cogido el grande, pues yo cojo el chiquito, me voy a mi cuarto, ya sí, voy al cuarto, destapo el aceite, me lo pongo en mis manos y yo digo, ¿qué voy a hacer? Escucho una voz, ¿verdad?, que me dice, pon tus manos en mi espalda. Cuando yo unté el aceite en mis manos, que voy a ponerme las manos en la espalda, automáticamente las lágrimas empezaron a salirme. Cuando yo me pongo las manos en mi espalda baja, yo sentí algo que me arropó desde la cabeza a los pies. Sentía un peso como si alguien me hubiera tirado algo encima o si alguien estuviera encima de mí. Y yo no paré de llorar. Era llorando en llanto, un llanto y un llanto, perdón. Y un llanto que yo no podía contenerme. Tanto así que yo caí postrado de rodillas en mi cuarto porque no aguantaba la presencia que estaba encima de mí. Entonces tuve no sé ni cuántos minutos largos llorando, y todo el tiempo las manos yo las tuve en mi espalda baja. Cuando yo, ¿verdad?, dejo de llorar, que me voy a levantar, el dolor se había ido ya así. Amén. Era algo una experiencia tan bonita de parte del Señor que yo llamé a mi esposa, se lo contaba con un llanto. Llamé a mi pastor, se lo conté, ¿verdad?, la experiencia que yo tuve tan bonita con el Señor. Y desde ese día hasta el sol de hoy, yo no he vuelto a tener dolor. Yo era de las personas que ya sí estaba encima de mí para que yo me bebiera los medicamentos, porque yo no me bebía los medicamentos, porque a mí no me gusta tomar medicamentos. Y era un dolor que todos los días yo lo tenía, ya yo estaba acostumbrado a vivir con ese dolor. Pero cuando me daba el dolor fuerte que no me podía levantar de mi cama, esa noche ese día no pude ir a trabajar y yo le oré al Señor. Y Dios me sanó. Dios, ¿verdad?, me sanó en ese momento. Así que, ¿qué te quiero traer con esto? Que los testimonios, ¿verdad? Amén. Lo que yo te estoy hablando aquí es porque es real, es porque nosotros lo hemos vivido. No es porque alguien me lo contó, es porque yo realmente he vivido la transformación que Dios ha hecho en mí. Yo he vivido, ¿verdad?, de dónde Dios me sacó. Yo reconozco al Dios que yo le estoy sirviendo. Yo sé, ¿verdad?, porque a veces nosotros tenemos que reconocer al Dios que, ¿verdad?, que le servimos ya así. Es un Dios proveedor. Si tú estás en una necesidad, el Dios proveedor, tú tienes que creer que el Dios va a proveer. Si tú le sirves al Dios sanador, pues tú tienes que creer que Dios va a sanar. Es sencillo. A veces se nos hace difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que caminar bajo esa mentalidad de creer de que al Dios que nosotros le servimos, para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad?, que agarrarnos y no importa la crisis, la situación que estamos atravesando, tenemos que seguir caminando y creyendo que Dios va a hacer algo. Ya si vemos, ¿verdad?, que aquí más adelante en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en tu corazón que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, tú serás salvo, ya así. Amén. Tú tienes, ¿verdad? Por eso que el tema de hoy es para aumentar, ¿verdad?, la fe. Tu fe tiene que ir a un aumento, tu fe no se puede quedar en vana. Entonces quiero ir ya así rapidito a Marcos 17.
rapidito aquí, que quiero darte una palabra que Dios puso en mi corazón hoy, en Mateo 17, perdón. Y quiero hablarte del joven endemoniado. En Mateo 17, capítulo 14, dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, hijo, que es el lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no la han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí vemos, ¿verdad?, que esta palabra del Señor, vemos que los discípulos no pudieron echar el demonio fuera, ya sí. Entonces, ¿verdad?, este hombre vino donde Jesús y le dijo: tus discípulos no pudieron sanar al joven. Entonces Jesús, ¿verdad?, diciendo estas palabras, fue donde este joven y le echó el demonio fuera, ya sí. Pero lo que me llama la atención de esta palabra, ¿verdad?, es que los discípulos le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces vemos que Jesús más adelante dice: por vuestra poca fe. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando Jesús le dice a sus discípulos: por vuestra poca fe. Los discípulos en ese momento quizás la fe de ellos estaba baja. Quizás la fe de ellos estaba mínima. Entonces más adelante dice: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Ya sí, aquí yo me puse a meditar en esta palabra y Dios me ministró de una manera, ¿verdad?, que yo nunca lo había visto de esta manera. Y es que la Biblia, ¿verdad?, dice: si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero quizás nosotros vemos esta palabra como un grano, tener fe como un granito. Y realmente, si nos vamos al versículo anterior, dice que los discípulos le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera ya así? Y Jesús le dijo: por su poca fe. Entonces yo digo, pero la Biblia dice que como un grano de mostaza, que tu fe sea como un grano de mostaza. Y así yo me escudriñé la palabra, ¿verdad? Y Dios me dio y me trajo esto. Es que el grano de mostaza, ya sí, es pequeño, pero no se queda pequeño. ¿Por qué? Porque se convierte más adelante en un árbol grandísimo. Quiere decir, Jesús, ¿verdad?, más adelante le dice: y nada será posible, porque este género sin ayuno y sin oración no saldrá ya así. Diciéndole a sus discípulos que ese grano de mostaza no se va a quedar grano de mostaza. Esa semilla va a expandirse y va a crecer y se va a formar un árbol. Diciéndole a sus discípulos que la fe tiene que tener un crecimiento, ya así. La fe tiene que tener un crecimiento espiritual. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que el tema dice: tu fe tiene que ir en aumento. Por eso, pero ¿cómo tú aumentas tu fe? En ayuno y en oración. Quizás nosotros veíamos este versículo, ¿verdad?, como un grano de mostaza nuestra fe, pero vemos que Jesús le dijo: por su poca fe no pudieron echarlo fuera, dejándole saber que el grano de mostaza no se queda pequeño. Es pequeño, pero aumenta porque se crea ya, si sale un árbol donde los pajaritos hacen nido, dice la Biblia. Cuando nos vamos, ¿verdad?, y no me acuerdo en qué libro es, dice que un hombre en su huerto sembró un grano de mostaza y creció como un árbol grande donde los pajaritos hacían nido. Quiere decir que tu fe tiene que estar en crecimiento como ese grano de mostaza. Ese grano de mostaza no se va a quedar pequeño. Ese grano de mostaza va a tener un crecimiento. Y eso es lo que le estaba enseñándole Jesús a sus discípulos. Que tu fe tiene que tener un crecimiento. Que tu fe tiene que ir en aumento. ¿Cómo se crece esa fe? En ayuno y en oración. Cercándonos al Señor, ya así. Así mismo es, Raúl. Y me llama la atención porque todos nosotros y muchas veces dan palabra de que debemos tener fe como un grano de mostaza, pero por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Amén. Porque por eso es que ahí es donde vemos que Jesús le dice que tuvieron poca fe.
O sea, por esto es que escogemos el tema de hoy, de que la fe de todos, incluyendo la de nosotros, debe ir en aumento. Amén. Porque es como el ejemplo que nos estás dando, un grano de mostaza, pero ¿en qué se convierte ese grano de mostaza? Así mismo es. Ese grano de mostaza va creciendo. Va en crecimiento, se Es crea como un nuestra- árbol. Exacto, es como nuestra fe tiene que ir aumentando. Así mismo es. Entonces la semilla de mostaza es algo cuando abre y permite, ¿verdad?, que entre. Tú tienes que permitirte abrirte al Señor. Tú tienes que darle la oportunidad de él morar en tu corazón. Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que creer aunque tú no veas. Tú tienes que darlo por sentado ya. De lo que tú estás esperando, ya tú lo crees, ya está hecho. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito ya encaminado. Ya Dios tiene el plan de nosotros, ya sí. Ya Dios tiene un plan para tu vida. Ya Dios tiene un plan para tu hijo. Ya Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Solamente nosotros tenemos que encaminarnos en ese plan. Tenemos que salir en el camino donde estamos, ¿verdad?, caminando y empezar a caminar en el camino que Dios quiere que tú camines. Pero ¿cómo es eso? Leyendo su palabra, acercándote a Él, entregándole todo a Él. Tú tienes que entregarle todo a Dios, descargarte, dejar a un lado, ¿verdad? Lo que tú estás pasando y dejarlo todo en las manos de Dios, ya sí. Y permitir que Dios sea quien te direccione, quien te ponga el camino y nosotros ser obedientes a la voz del Señor, porque muchas veces nos desesperamos y ahí es donde dañamos los planes del Señor. Así Por eso mismo es que es. tenemos que caminar en obediencia al Señor, por eso es que tenemos que mantenernos orando, porque si nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, al Él dirigirnos, nosotros vamos a estar obedientes a su voz y vamos a estar caminando por el camino correcto. Así mismo, entonces la Biblia también dice, ¿verdad?, que lo dijimos ahorita en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que el centurión ya sí tuvo que haber escuchado a Jesús. Tuvo que haber escuchado, ¿verdad?, de sus sermones. Tuvo que haber escuchado, ¿verdad?, o quizá en una esquina viéndolo, ¿verdad?, dando los sermones, viendo cómo sanaba. Entonces vemos que este centurión, ¿verdad?, escuchando, creyó. Ya sí. Porque nosotros a veces, ¿verdad?, ¿cómo yo creo? Se preguntan alguna persona. Ah, pero no sé si eso será verdad. Pero aquí mismo te lo dice. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios, ya sí. Eso es así. Tenemos que creer en lo que está dicho en la palabra. Tenemos que confiar en lo que Dios puso plasmado en su palabra, que fue inspirada por Él. Tenemos que creer lo que está aquí. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, que sufrió en la cruz del Calvario. Jesús le dijo a sus discípulos ya así, que Él no vino para que fuera servido, sino para servir. Cuando vemos, ¿verdad?, que uno de los discípulos, Juan, y creo que fue Santiago, que le dice que quiere sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. Jesús, ¿verdad?, vio que ellos estaban con una mentalidad diferente. Ellos estaban viendo posiciones. Y Jesús lo que vino fue enseñarnos. Jesús vino, ¿verdad?, a ser un siervo, a ayudar a los enfermos, a ayudar al necesitado, a ayudar, ¿verdad?, a toda persona, ¿verdad?, que estaba necesitada. Él siendo el Hijo de Dios, Él no vino para que le sirvieran a Él, ni para ser un rey. Quizás por eso que los fariseos esperaban un rey, pero no, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a ayudar al que tenían olvidado. Él vino a levantar y a sanar a los que no sanaban. Él vino a darle la mano, ¿verdad?, al que siempre ignoraban. Entonces hoy es una buena noche de tú reconocer al Dios que está, ¿verdad?, pendiente de ti. Hoy es una buena noche, ¿verdad?, de olvidarte de lo que estás escuchando a tu alrededor y poner tu mirada enfocada en el Señor, creer en su palabra y creer, ¿verdad?, lo que tú escuchas, porque tú tienes que escuchar palabra de Dios casi todos los días. Quizás tú escuchas a un hermano, este hombre no era igual, mira, este hombre lo transformó Dios. Los testimonios que tú escuchas, eso es el poder de Dios transformando las vidas. Así mismo es, Raúl. Y para ir concluyendo con el tema del centurión, Raúl, la fe del centurión debe ser un ejemplo para nosotros los creyentes, de que debemos tener fe en las promesas del Señor, en Así que si mismo el es. Señor prometió algo, lo va a cumplir, y aunque veamos que el tiempo pasa, porque es de humano desesperarse, pero
Él es un ejemplo. El centurión es un ejemplo en que debemos tener fe, en que debemos esperar, en que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Así mismo es. Y en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que es cuestión de nosotros continuar caminando y tener nuestra fe en aumento, orar, leer la palabra, hacer ayuno. Así que hoy es una buena noche, ¿verdad? Para que tú recapacites y te lleves esta palabra de parte del Señor y reflexiones en ella. Hoy es una buena noche de seguir aumentando nuestra fe. Tu fe no se puede quedar pequeña, tu fe tiene que seguir en aumento. Así que hoy es una buena noche, ¿verdad? Yo no sé si tú estás pasando por una condición, por una crisis, si tú necesitas oración, puedes comunicarte con nosotros al 787-404-6391. Puedes llamarnos, en confianza podemos orar por ti, podemos, ¿verdad?, darte una palabra de parte del Señor, porque esto fue lo que Dios nos llamó, dar testimonio de las cosas que Él está haciendo. Todavía el poder de Dios sigue manifestándose, Yassi. Todavía el poder de Dios sigue transformando a las personas. Todavía el poder de Dios sigue sanando. Todavía el poder de Dios sigue levantando a las personas. Así que tú no eres la excepción en esta noche. Tú no eres la excepción de que tú no veas todavía lo que tú estás esperando. Debes de seguir confiando y creyendo en su palabra. Porque el plan de Dios es perfecto. Aunque pase tiempo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Solamente tienes que acercarte y encaminar en su plan. Así que comparte este video, ¿verdad? Comparte este video a otras personas que necesitan escuchar esta palabra, que necesitan, ¿verdad? Escuchar de lo que la grandeza que Dios está haciendo, de que hay un Dios que está pendiente de ti, que no se ha olvidado de ti, que quizás personas te han abandonado, quizás personas, ¿verdad?, no te llaman, no te buscan, pero Dios está pendiente de ti. Dios siempre va a hablarte de una manera especial. Dios va a buscar la manera, ¿verdad?, de que tú seas, ¿verdad?, de llamarte tu atención, Yassi. Así mismo es, Raúl. Y nos uniremos, ¿verdad?, en oración en esta noche por todos los que están pasando por procesos judiciales, por procesos de enfermedad, Amén. por procesos en familias, por procesos en sus matrimonios con sus hijos, donde hayan hijos atados a las drogas, en cualquier situación. Nosotros Amén. como matrimonio vamos a estar uniéndonos en esta noche a orar por cada uno de ustedes. Amén. Y también les pedimos a ustedes que oren por nosotros para que Dios continúe dirigiendo nuestros pasos, para que Dios continúe colocando palabra para cada uno de ustedes, para poder Amén. llevarle la palabra de parte de Él, que no sea de parte de nosotros. Así que, como le dijo a mi esposo, si quieren oración o tienen alguna petición en especial, estamos con un corazón dispuesto a unirnos en oración como matrimonio y a orar con la misma fe que, como por ejemplo yo en algún momento, para que Dios restaurara mi matrimonio, para que Dios Amén. restaurara mi familia. Y si Dios lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer con cada uno de ustedes. Amén. Así que confiemos en el Señor y trabajemos. Vamos a proponernos esta noche, y me incluyo en esto, en trabajar para que nuestra fe aumente. Amén. Para que nosotros podamos caminar bajo la voluntad del Señor, y para que nosotros podamos intimar más con el Señor. Porque, como hemos dicho desde un principio, orar es la clave. Así que nada, antes de despedirnos, queremos volverlo a invitar, ¿verdad?, para nuestro culto evangelístico el próximo 21 Amén. de junio a las 7 de la noche en la cancha de la urbanización Los Rosales. Así que los esperamos por allí, están toditos invitados. Si no saben llegar, se pueden comunicar al 787-404-6391. Allí vamos a estar recibiéndolo con los brazos abiertos. Tenemos adoración, tenemos testimonio, tenemos prédica. Así que están toditos invitados este próximo 21 de junio a las 7 de la noche. Cualquier duda o si quieren saber cómo llegar, ya saben que se pueden comunicar al 787-404-6391. Así que nada, nos vamos despidiendo. Raúl, gracias a toditos los que se conectaron con nosotros. Les enviamos un abrazo. Dios Amén. los bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar unidos en oración por cada uno de ustedes. Y sabes que estamos abiertos, ¿verdad?, a tener cualquier conversación Así mismo es.
y estamos dispuestos a llegar donde tengamos que llegar para unirnos toditos en oración y hacer lo que tengamos que hacer, que es a lo que Dios nos llama. Así que gracias, ¿verdad?, por conectarse con nosotros y sacar de su tiempo, ¿verdad?, para poder estar aquí. Comparte este video, ¿verdad?, dele me gusta. Nuestra página de Facebook, Ministerio Refugiado en Su Presencia. Y si no está siguiendo la página de Facebook Live, Iglesia Creyéndole a Dios de Humacao. Así que muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Bendiciones, que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, Dios les guarde, les enviamos un abrazo. Amén.